El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta es la primera clase del curso de cálculo integral, ¿vale? El antecedente pues es la asignatura de cálculo diferencial. Lo mínimo que se pide saber aquí es las fórmulas de derivación. Así es que no vamos a hacer así como que derivadas muy complejas, ¿no? Entonces, porque nos sepamos algunas fórmulas básicas y también contando con el formulario de derivadas, ya nos podemos apoyar bastante en esta asignatura. Bueno, entonces, vamos a arrancar con lo siguiente para ver el primer tema. Vamos a recordar las derivadas, las más simples, que son las derivadas de funciones de tipo potencia, ¿no? Como x cúbica, x cuarta, x quinta. Entonces, quiero que me ayuden a recordar cuál es la fórmula para derivar una función que está elevada a un exponente. ¿Cuál es la expresión? Creo que era n por x. Ajá, n por x. Elevado a la n menos 1. Exactamente, elevado a la n menos 1. Entonces, esta es la fórmula para derivar una función de tipo potencia. Pero ¿cuál es el formato de la función tipo potencia? ¿Cuál sería el formato de la función que se puede derivar con esta fórmula? La función original, digamos, a la que le podemos aplicar esto. ¿X qué? X cuadrada, ¿qué culpa? No, bueno, en general, X a la n. X a la n. ¿De acuerdo? Ese es el formato general. Entonces, si esto es f de x, esto va a ser f' de x. ¿Están de acuerdo? Esa es una de las fórmulas más simples que hemos utilizado, ¿no? Y también nos permite derivar funciones que aparecen con mucha frecuencia, las funciones de tipo potencia. Entonces, si la función es x a la n, la derivada de una función que tenga este formato va a ser n por x a la n menos 1. Bien, entonces vamos a ver algunas que tienen este formato, algunas funciones que tienen este formato y cómo se aplica esta fórmula, ¿no? Vamos a empezar con esta f de x igual a x cúbica, ¿sale? Entonces, si nosotros establecemos una relación entre esta función en particular con esta que está generalizada, pues sabemos que el exponente n se corresponde con el número 3, ¿no? Entonces, si me piden obtener la derivada de esta función, pues la derivada la expreso así: f' de x es igual a, y según esta fórmula va a ser 3x al cuadrado, ¿sale? Entonces el exponente se pasa para este lado. Si hubiera un número ahí, lo multiplicamos, pero como no hay un número, nada más se traslada. Y luego al exponente se le resta 1, como lo indica esta parte de la fórmula, ¿verdad? Bueno, entonces, si yo tengo f de x igual a x cuarta, pues la derivada de esa función va a estar dada por 4x cúbica, ¿sí? Una última, la que sigue en esta secuencia, que sería x quinta. Entonces la derivada de x quinta estará dada por ¿qué? 5x a la cuarta potencia.
Bueno, entonces tenemos aquí a las funciones y acá tenemos a sus derivadas. ¿De acuerdo? Bueno, pero en el cálculo diferencial no nada más se va a utilizar este procedimiento de derivar. Entonces, en el cálculo a veces se requiere el proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? El proceso inverso es que nos den la expresión que ya está derivada y que nosotros encontremos la función de donde esa derivada, de donde esa derivada proviene. ¿Sí se entiende? Entonces acá voy a poner unas flechitas que me indican que quiero ahora obtener a partir de estas otra vez la función original, que ya la sabemos, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí yo voy a obtener f de x igual a ¿qué? A x cúbica, ¿sabes? Bueno, vamos a ver qué nombre se le daría a este procedimiento o a este proceso. Porque al proceso de que me dan una función y yo la derivo se le llama derivación. ¿Cómo le llamaríamos al proceso inverso? ¿Qué nombre se les ocurriría a ustedes? Si al proceso de llegar de este punto a este punto se le llama derivar, ¿cómo le llamaríamos a regresar al punto de origen? Integrar. ¿Cómo? Integrar. No, ya después recibe ese nombre. Pero como todavía no sabemos lo que es una integral, todavía no le podemos aplicar ese nombre, sino que vamos a tratar de pensar en un nombre que sea más apropiado de acuerdo a donde estamos. Ahorita estamos en que sabemos derivar, pero ahora quiero hacer el proceso inverso. ¿Cómo le llamo? Simplificar. ¿Cómo? Simplificar. No. ¿Qué nombre les gustaría darle? O si a ustedes les dijeran, invéntate un nombre para este proceso. Desderivar. ¿Eh? Desderivar. Desderivar, por ahí va el asunto. Un nombre así como que más decoroso que desderivar. Inderivar. Inderivar también, por ahí va. Bueno, se los voy a decir, a ese proceso le vamos a llamar antiderivar. En esta columna vamos a tener a la función y aquí tenemos a la derivada. Y a esto le vamos a llamar la antiderivada. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces nos damos cuenta que la función y la antiderivada a final de cuentas van a ser lo mismo. ¿Sale? Ahorita vamos a ver que cambia en una cosa, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la antiderivada de 4x cúbica? Nos guiamos de esto, ¿no? Va a ser x cuarta. ¿Cuál va a ser la antiderivada de 5x cuarta? Entonces f de x va a ser igual a x quinta. ¿Sí? Va a haber unas variantes por ahí que nosotros vamos a ir acostumbrándonos a usarlas. Por ejemplo, aquí más adelante les voy a explicar por qué a esto le vamos a tener que poner una letra C y un signo más. La C representa una constante, entonces se lee más C, más una constante. Aquí, aquí y aquí. Y para representar a las antiderivadas de una manera más particular, en vez de las F's minúsculas o cualquier letra que esté representando a la antiderivada, vamos a tener F mayúscula. Entonces, en cálculo sí es importante saber diferenciar entre el uso de la F minúscula y la F mayúscula. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver ahora es cómo es que se obtienen las antiderivadas.
¿verdad? ¿Cómo se obtienen las antiderivadas de expresiones de este tipo? Porque hay múltiples formas. Y nosotros vamos a tratar de entender el procedimiento con expresiones de este tipo, ¿no? Entonces, para poder antiderivar, hay que saber cómo retroceder en el procedimiento de la derivación, ¿no? Porque la antiderivada es regresar a la función original. La derivada es, tengo la función y obtengo la derivada. Pero ahora el proceso de antiderivación es, me regreso. ¿Se entiende? Entonces, para saber regresar, hay que ver de dónde venimos. Entonces, vamos a hacer el análisis en esta expresión, que es la fórmula que se utilizó para derivar funciones de tipo potencia, ¿no? Entonces, queremos ahora hacer lo siguiente. Si estamos aquí, quiero regresar acá, ¿verdad? Quiero regresar a esta parte, porque primero tenía yo la función original y la derivé. Eso hace la derivada. Pero ahora yo quiero antiderivar. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, si yo derivo, ¿qué hago? La n la pongo como coeficiente y luego, ¿qué hago con la n? Le quito 1, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer con estos elementos para poderlos regresar al formato que originalmente tenía? Por ejemplo, aquí el exponente es n-1. ¿Proviene de dónde? De un exponente que era n. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esta expresión vuelva a ser esta? Sumarle 1. Ajá, ¿cómo? Sumarle 1. Sumarle 1. Si para llegar acá le resté 1, ahora para regresar le voy a sumar 1. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿qué pasó acá entre esta n? ¿Qué pasó al momento de que la n se cambió a este lugar? ¿Qué operación se llevó a cabo? ¿Una qué? Una multiplicación. Entonces, la multipliqué, digamos, por 1, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí esta n ya está multiplicada. Pero aquí no había una n, ¿no? ¿Qué hay ahí? Hay un 1. Entonces, significa que yo tengo que llevar esto a un 1 que está aquí. ¿Cómo le haría para que esta n se trasladara a un 1? Ajá, lo dividimos en el mismo valor, que sería ¿qué? N, ¿verdad? N. Entonces, miren, a esto le vamos a sumar 1 y a este, y esto lo vamos a dividir entre n. ¿Están de acuerdo? Lo vamos a dividir entre n. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Vamos a corroborarlo, ¿verdad? Miren, aquí tenemos que el 2 es el n-1, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el 2 vuelva a ser lo que era antes? Le sumamos 1. Por eso aquí aparece el número 3. Y ahora aquí tenemos un 3, pero en vez del 3 había un 1. ¿Qué hicimos para que ese 3 se convirtiera en un 1? Lo dividimos entre 3, ¿de acuerdo? Y entonces aparece el 1. Ese es el proceso de antiderivación. Entonces, miren, vamos a ver. Yo tengo aquí la función, la voy a escribir de este lado. F' de x igual a 6x quinta. F' de x es igual a 6x quinta. Entonces voy a encontrar, o quiero encontrar, su antiderivada. Bueno, ya dijimos que este exponente, ¿qué le vamos a hacer? A sumarle 1. Entonces me va a quedar la x elevada
lo voy a indicar así, 5 más 1. Y luego el 6 que está aquí, ¿qué le voy a hacer al 6 que está ahí? Lo voy a dividir entre 6. ¿De dónde sale ese 6? De 5 más 1, para establecer una relación entre esto y esto. ¿Sale? 5 más 1. Más su constante. Ahorita les explico por qué. Entonces, eso va a ser f de x, f mayúscula de x. Entonces, va a ser 6 sobre de 5 más 1 por x a la 5 más 1 más c. Es decir, ¿cuánto? Este 6 con este 6 se va a volver 1, ¿no? Entonces me va a quedar solamente la x y arriba el 6, más la constante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a partir de ahí nosotros podemos construir una expresión que generalice toda esta metodología. ¿Sí? Porque si nos vamos hacia abajo, ¿cuál sería el siguiente valor? Aquí tendría que poner f' de x es igual a 7x sexta, ¿verdad? Bueno, y aquí, pues f de x en mayúscula, la f, ¿sería igual a qué? Sería x a la séptima potencia más la constante. Como esto ya lleva una secuencia, ya no tendría caso que yo les dijera, a ver, ¿cuál va a ser la derivada de 8x séptima? Porque ya la sabríamos. Y dicen, bueno, ¿y no podemos expresar de manera general todo esto? Todo esto de manera general, algo que lo represente de manera general. Pues la respuesta es sí. Entonces, ¿cómo quedaría expresada la fórmula que me permite antiderivar este tipo de expresión? ¿Sería qué? X. ¿Y qué vamos a hacer con el exponente? Sumarle 1. X elevado a la n más 1. Ajá. Y luego, aquí, entre n, ¿qué dicen? Va a ser 1, aquí les voy a explicar por qué, 1 sobre de n más 1. Y luego le voy a poner aquí más la constante. Esto ya es aplicar la fórmula directamente a la expresión que está derivada. ¿Sabes? A la expresión que ya está derivada. Entonces es 1 sobre de n más 1 por x a la n más 1 más la constante. Bueno, esta expresión, de acuerdo a las leyes del álgebra, la podemos expresar de otro modo. Y les hago ese comentario porque es probable que la vean escrita de otro modo también. Voy a escribirla haciéndole una pequeña variación. Esto va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, si yo multiplico x a la n más 1 por 1, me va a quedar así. ¿De acuerdo? Sobre esto, más la constante. Entonces, esta es la fórmula que nosotros usamos para poder antiderivar una expresión que se supone ya está derivada. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí si se la aplicamos, dejaríamos al 3 y lo multiplicaríamos por 1 sobre de n más 1. ¿Quién es n? 2. 2 más 1, 3. Y ya quedaría el 3 sobre 3, que se convertiría en un 1. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces hemos construido una fórmula de antiderivación. Históricamente eso fue seguramente lo que los matemáticos hicieron. Sí, en este semestre vamos a ver las integrales, pero no de manera inmediata. Lo que estamos viendo aquí es qué fue lo que hicieron los matemáticos en el transcurso de la historia.
Las integrales no se descubrieron así, justo después del cálculo diferencial o a la par. Sí, no, sino que ellos, bueno, aprendieron a derivar y dijeron, ¿y qué pasa si yo quiero hacer el proceso inverso? Pues tengo que antiderivar. Y se hacen análisis de este tipo para llegar a expresiones que nos ayudan a antiderivar de manera general. Vamos a ver entonces otro ejemplo. ¿Qué pasa si mi función, no me ponemos otro color, si mi función es 5x a la décima potencia? Como ya deduje esta expresión, ya nada más se la aplica. Esta, a diferencia de las que tenemos aquí, tiene un coeficiente, ¿de acuerdo? Aquí el coeficiente, a diferencia de las que tenemos aquí, esta tiene un coeficiente, ¿verdad? Bueno, ese coeficiente va a multiplicar a lo que es la aplicación de la fórmula. La fórmula la podemos considerar aplicada únicamente a x a la décima. ¿Qué es lo que nos pide la fórmula que nosotros identifiquemos? N. ¿Sale? N. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión antiderivada? Le voy a poner aquí. F mayúscula de x va a ser igual a... ¿Qué hacemos? A este 10 le vamos a sumar 1, ¿verdad? Entonces va a quedar el 5 multiplicando a x a la 10 más 1 sobre ¿cuánto? 10 más 1. ¿Sí están de acuerdo en lo que dice la fórmula? Dice, al exponente súmale 1 y todo lo divides entre n más 1. O sea, lo mismo de arriba también se considera en la parte de abajo y luego se le agrega nada más la constante. ¿De acuerdo? Obviamente que eso se puede simplificar. ¿Cuál sería la simplificación de esto? Este 5 con este 10 más 1 se vuelve 5 onceavos, ¿de acuerdo? De x a la onceava potencia más la constante. Esa es la antiderivada de esta expresión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces se supone que esta es la función ya derivada, ¿sí? Y que aquí la estamos antiderivando. Entonces hemos hallado lo que se conoce también como la función original o lo que se conoce también como la función primitiva. Cuando nos piden antiderivar nos suelen decir también encuentra la función primitiva, o sea, la función de donde proviene la expresión que se supone ya está derivada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, miren, ¿de qué manera puedo comprobar que esta antiderivada está correcta? ¿Qué se les ocurre para comprobar que esta antiderivada está correcta? Si la derivamos, entonces tenemos que llegar a esta expresión. ¿Sale? Bueno, entonces, miren, voy a escribir aquí f' de x. ¿Qué estoy indicando con esto? Que voy a derivar la antiderivada. ¿Se entiende? Entonces, a esta le voy a aplicar la fórmula de la potencia, porque esta es una potencia. Bueno, entonces va a quedar como 5 onceavos multiplicando ¿a quién? A 11 por x
a la 11 menos 1. ¿Están de acuerdo que esta es la derivada de esto? ¿Sale? Le estoy aplicando esta fórmula. Hagan de cuenta que es n por x a la n menos 1. Pero como ya hay un 5 onceavos, pues ese se queda multiplicado. Es el producto de una constante por una función, se dice en las fórmulas. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿y la derivada de la constante? Es 0. Es la fórmula. La derivada de la constante es 0. Entonces, si simplifico esto, este 11 con este 11 se anula. Y me va a quedar este 5 por x a la 10. Y nada más, porque este ya es 0. Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a donde estábamos. Entonces, hemos antiderivado y aquí estamos comprobando que la antiderivada es la correcta. ¿Sí? Entonces, miren, normalmente cuando nosotros estamos derivando, a esto se le conoce como la función y luego su derivada. Pero a partir de ahora, o a partir de estos temas, esta ya va a ser, sí sigue siendo una función, pero hagan de cuenta que si nos están pidiendo que calculemos su antiderivada, se supone que esta es la función ya derivada. ¿Sale? Es la función ya derivada, por eso nos piden hallar su antiderivada. Y cuando hallamos la antiderivada, decimos, hemos hallado la función original o la función primitiva, la función de donde proviene esa derivada. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora les voy a explicar de dónde o por qué se le pone la letra C de la constante. ¿Verdad? ¿Por qué se le pone la letra C? Miren, a ver, voy a borrar. F de x igual a 6x quinta. ¿Vale? F de x igual a 6x quinta. ¿Cuál es la antiderivada de esta expresión? Bueno, si le aplicamos la fórmula, según esto, f mayúscula de x va a ser igual a 6 que va a multiplicar a 1 sobre 6 más 1, perdón, sobre 5 más 1. ¿Están de acuerdo? De x elevada a la 5 más 1. Ahorita dejo pendiente lo de la constante, porque eso es lo que queremos ver de dónde sale. Entonces, ya simplificado, esto sería 6 sobre 6 de x a la sexta potencia. ¿Están de acuerdo? Y esto es igual a x a la sexta. Entonces, ¿qué hemos hallado aquí? La antiderivada de esta expresión, que es x sexta. ¿Por qué dijimos que es esta? Porque si la derivo, regreso acá. ¿Están de acuerdo? Y esa es parte de la definición de una antiderivada. Entonces, si yo derivo x a la sexta, fíjense, f' de x va a ser igual a 6x quinta. ¿Sí o no? Como está aquí. Bueno, pero ¿qué tal si a esto le pongo más 1? ¿Cuál va a ser la derivada de más 1? 0. ¿Y si le pongo más 2? 0. ¿Y si le pongo más 3? 0. Y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que miren, yo tengo esta antiderivada, que es x más 6, pero puedo decir también que la antiderivada de esta es x sexta más 1. O que la antiderivada es x sexta más 2. O que la antiderivada es x sexta más 3. Entonces, significa que una
una función tiene múltiples antiderivadas y todas son válidas. ¿Se entiende? Porque la derivada de esta, ¿quién va a ser? 6x quinta. Y la derivada de esta, también 6x quinta. La derivada de esta también va a ser 6x quinta. Entonces, una función tiene infinitas antiderivadas. Entonces, por esa razón, a las antiderivadas se les agrega más c, más una constante, se dice, ¿verdad? Entonces, el ponerle la letra más c aquí es muy importante porque ya está involucrando a todas las antiderivadas posibles. Y a esto se le llama la antiderivada más general. ¿De acuerdo? La antiderivada más general. Entonces, la razón por la que la C aparece acá es porque esto es igual que esto, que esto, que esto. Estas antiderivadas son iguales. ¿Se entiende? Bueno, esa C la vamos a arrastrar hasta todo el semestre, ¿eh? Y por ejemplo, en condiciones normales les digo a los alumnos, si en un examen se les pide que obtengan la antiderivada de una expresión y se les olvida poner la letra C, esa antiderivada se les pone como mal, porque esa C es muy importante. Generaliza a todas las antiderivadas. Vamos a suponer que la función que tengo es x elevada a la menos 2. Ahora el exponente es negativo. Recuerden ustedes que esta ya no es la función, más bien es la función que está derivada. Ahora vamos a encontrar la antiderivada, o sea, la función original. Entonces decimos que f de x es igual a, y vamos a aplicar esta fórmula. ¿Se entiende? Bueno, ¿quién es n en este caso? Menos 2. Entonces, según esto voy a escribir, puedo usarla en este formato o en este formato. A veces lo voy a usar así, a veces lo voy a usar así. Pero ustedes deben de entender que las dos cosas son lo mismo. Entonces yo voy a escribir aquí 1 sobre, ¿qué? Menos 2 más 1. ¿Por qué? Porque aquí dice que es n más 1. Bueno, x a la menos 2 más 1 más la constante. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya hayamos aplicado la fórmula, el siguiente paso es simplificar. Recuerden ustedes que en matemáticas la simplificación es un paso que se tiene que llevar a cabo como intermedio entre otros, ¿no? Bueno, simplificado esto sería 1 sobre menos 2 más 1. Hacemos esta operación y me da menos 1, ¿de acuerdo? De x a la menos 2 más 1, menos 1. Siempre lo que tengamos aquí va a estar acá o viceversa. Más la constante. Bien, simplifico esto, ¿no? ¿Cuánto es 1 sobre de menos 1? Menos 1. De x a la menos 1 más la constante. Y aquí no tiene sentido dejar al 1. Entonces nada más le ponemos menos x a la menos 1 más la constante. Y hemos encontrado la antiderivada más general, así se le llama, la antiderivada más general de esta expresión. Bueno, si aquí la c tuviera un valor específico, por ejemplo un 3, ya no es general, ya es particular la antiderivada, pero ahora tiene la c, entonces es la antiderivada más general. Ahora, ¿queremos corroborar si hicimos bien el procedimiento? Pues la derivamos. ¿Cómo quedaría derivada esta? Pues le vamos a aplicar esta fórmula, ¿no? Que sería menos 1 por menos 1 va a ser 1 positivo. Y el 1 como coeficiente no se escribe. X a la menos 1 menos 1. ¿Y cuánto es menos 1 menos 1? Menos 2. Nos da menos 2. ¿Y la derivada de c? Es 0. Entonces, como pueden ver, llegamos a esta, pues. ¿Sale?
Bueno, entonces, esta es la función que se supone ya es la derivada. Y aquí estamos hallando la función de donde salió esa derivada. Estamos hallando la función primitiva. Bueno, ¿cuál fue la diferencia? Que estamos usando ahora un número negativo. Vamos a hacerlo con otro número negativo. Que f de x sea igual a x a la menos 4. X a la menos 4. Entonces va a ser f mayúscula de x es igual a, aplicamos la formulita, y que vamos a escribir 1 sobre menos 4 más 1, menos 4 más 1 de x a la menos 4 más 1 más la constante. Esto va a ser igual a 1 sobre menos 4 más 1. Le pongo el menos acá y el 3 acá abajo. De x menos 4 más 1 a la menos 3 más la constante. ¿Sale? Si yo derivo esto, me da esto. ¿Están de acuerdo? Bueno, ese es usando otro signo, otro número negativo. Bien. ¿Qué otro tipo de números hemos trabajado en las matemáticas? Los naturales, los enteros, luego los racionales. Vamos a ver qué pasa con los números racionales. Sea la función f de x igual a, vamos a ponerle x a la 3/4. Ya tenemos ahí un número racional y me piden antiderivar esa expresión. Entonces escribo f de x es igual a, según la fórmula, 1 sobre 3/4 más 1. Y luego x elevado a la 3/4 más 1 más la constante. A veces le ponen, en vez de la c, le ponen también la k. Es indistinto. ¿Sale? Bueno, entonces ya está antiderivado, pero no está simplificado. Hay que simplificar. Esto nos va a quedar como 1 sobre, simplificado 3/4 más 1, nos va a dar 7/4. ¿Están de acuerdo? De x a la 7/4 más la constante. Esto se puede simplificar. Recuerden que cuando el 1 está encima se le llama inverso. Y cuando tenemos una fracción, el inverso de la fracción nada más se voltean las cantidades. Es lo mismo que aplicar la ley del sándwich. ¿Sale? Entonces esto quedaría como 4 séptimos. ¿De acuerdo? 4 séptimos de x a las 7/4 más la constante. Y eso ya está simplificado. Ya está simplificado. Si nosotros queremos derivarla, aquí voy a escribir f mayúscula de x es igual a esto. Y si la derivo, f' de x es igual a, le aplicamos la fórmula, ¿no? De derivadas, que sería 4 séptimos, que es multiplicando a quién? A 7/4 de x a las 7/4 menos 1, ¿verdad? Más la constante. ¿Cuánto me va a dar 4 séptimos por 7/4? 1. Y como es un coeficiente, no lo escribimos. Entonces nada más escribo la x. Entonces, esto va a ser 1. ¿Sale? Y 7/4, ¿cuántos cuartos hay acá en este 1? 4, ¿no? 7/4 menos 4/4, 3/4. Más la constante. Perdón. Como aquí estamos derivando, ya la constante ya no va desde acá. ¿Están de acuerdo?
Nada más queda así, x a la 3. 3 cuartos, que es la función que tenemos al final. Entonces, a eso se le llama antiderivada. Eso es con fracciones. Voy a poner otro ejemplo con fracciones, incluyendo otro número por acá, ¿verdad? Entonces tenemos aquí f de x igual a 2x a la menos 2 quintos. ¿Sale? Esta es otra fracción, nada más que ahora es negativa. Es un número racional negativo. Voy a hallar entonces su antiderivada. F de x es igual a... Este 2 va a seguir multiplicando. Y ahora aplico la fórmula. Que sería... Puedo usar la de arriba o la de abajo. Me inclino por la de arriba. 1 sobre... ¿Qué? Menos 2 quintos más 1. De x a la menos 2 quintos más 1. Más la constante. Entonces, recuerden que este número está multiplicando. Si se les dificulta entenderlo, pueden agruparlo con paréntesis. Bien, entonces esto va a ser igual a 2 y voy a simplificar esto por pasos. Arriba dejo el 1 y abajo vamos a tener menos 2 quintos y el 1 representa 5 quintos, ¿no es así? Entonces menos 2 quintos más 5 quintos, 3 quintos. ¿De acuerdo? De x a lo que va aquí también va arriba. 3 quintos más la constante. Y aquí tenemos un inverso, lo volteamos. Esto va a ser igual a 2 por 5 tercios de x a la 3 quintos más la constante. Si queremos lo podemos simplificar más. 2 por 5, 10 tercios de x a la 3 quintos más c. A veces esto se suele simplificar más cuando se puede hacer la división, pero aquí como no nos da una división exacta, entonces lo dejamos así. ¿De acuerdo? Entonces, si la derivamos nos da eso. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. F' de x va a ser igual a 10 tercios, que es que va a multiplicar aquí a 3 quintos, ¿verdad? De x a la 3 quintos menos 1. Y la derivada de la constante es 0. Entonces esto va a ser igual a 10 por 3, 30, y 3 por 5, 30 entre de 15, 2. Y ya nos salió el 2 que tenemos ahí. ¿De quién? De x a la 3 quintos menos 5 quintos. Menos 2 quintos. ¿Sí? Y ya llegamos a la primitiva, a la función que se supone ya está derivada. Ajá, ¿más o menos o no? Bueno. A ver, este también está muy fácil. Si la función es el seno de x, entonces la fórmula para hallar la antiderivada del seno de x parece hay que recordar esto, miren. ¿Cuál es la derivada del seno de x? El coseno de x. Entonces, ¿cuál va a ser la antiderivada del coseno de x? El seno de x. Ahora, ¿cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno. Menos el seno de x. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada del coseno es menos el seno. Eso hay que aprendérselo bien porque luego son formulitas como son muy parecidas, batallamos mucho. ¿Sí? La derivada del seno es el coseno.
y la derivada del coseno es menos el seno. Entonces la antiderivada del seno Coseno inverso menos coseno, ¿sale? Menos coseno de x, obviamente más la constante. Porque miren, si derivamos esto, va a ser menos el seno. Y menos por menos me va a dar más y se vuelve el seno de x. ¿Sí? Entonces aquí ya está otra formulita de y. La antiderivada del seno es menos el coseno. Si mi función fuera el coseno de x, entonces su antiderivada, lo escribiré en otro color. La antiderivada del coseno de x sería menos seno. no, ese ya sería el seno de x, así sería. Seno de x más la constante. ¿De acuerdo? Más la constante. Entonces, vamos a ver otra, Miren, si la función es e a la x, ¿cuál será su antiderivada? Lo mismo. Lo mismo, porque esa siempre ha sido así, lo mismo. La derivada de e a la x es e a la x. Entonces su antiderivada va a ser e a la x, porque si la derivamos va a seguir siendo lo mismo. ¿Sí se entiende? E a la x más la constante. Entonces, así surgen lo que nosotros llamamos fórmulas de antiderivación. Es decir, la experiencia que nos da la derivación nos puede llevar a las fórmulas de antiderivación. Lo que yo quiero que entiendan aquí es de dónde salen esas formulitas que vamos a ver ahorita. ¿Sí? De haber derivado muchas veces expresiones que son muy frecuentes en aparecer y de haber deducido el proceso inverso, el proceso de retroceso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les voy a mostrar la tabla de antiderivadas. ¿Sale? Aquí las tenemos, mira. Esto viene en los apuntes. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la función. Esta es una propiedad. Si una constante multiplica la función, esa misma constante va a multiplicar a la antiderivada. ¿Se entiende? Por eso conservábamos hace rato los números que estaban multiplicando a la expresión. Esta es otra propiedad. Si tenemos dos funciones, sus antiderivadas van a ser la antiderivada de cada una de ellas. Por ejemplo, esta es la antiderivada de f y esta es la antiderivada de g, para cuando sea un polinomio, ¿no? Aquí tenemos la fórmula de la potencia. Si la función tiene este valor, siempre y cuando n sea distinto de menos 1, dice, entonces le vamos a aplicar esta fórmula que vimos. ¿De acuerdo? Y si la función es 1 sobre dx, que equivale también a x a la menos 1, equivale también a x a la menos 1, entonces la derivada es logaritmo natural, así se lee esto. Esta es una L, una N, dos rayitas y x, o sea, se lee el valor absoluto de x más la constante. Vean cómo la constante está en cada uno, ¿no? Esta la comentamos hace un momento. Si la función es e a la x, su derivada va a ser e a la x más c. Les voy a hacer ahora un comentario. Si es un polinomio, nada más es una sola c. No va a ser una c por cada término. ¿Sí? Bueno, la derivada, perdón, si la función es el coseno de x, la antiderivada del coseno va a ser el seno de x.
Si la función es el seno de x, su antiderivada es menos el coseno de x. Y aquí están otras. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo f de x igual a 2x cúbica más 3x al cuadrado más el coseno de x, ¿sale? Vean, es un trinomio. Entonces, según esta propiedad, para obtener su antiderivada, tiene que ser con cada término. Entonces, ¿cuál sería la antiderivada de 2x cúbica? Como esta tiene esta forma, ¿verdad? Y hay un número que le está multiplicando, pues se aplica también esta al mismo tiempo. Entonces va a ser 2, ¿por qué? Por 1 sobre 3 más 1. 3 más 1. ¿Y cuánto es 3 más 1? 4. 4. Ya le pongo un cuarto. De x a la 4. cuarta potencia. Y no le voy a poner más c. No, hasta el final. Más, y voy con la antiderivada de esto, que sería 3 por 1 sobre 3 x a la 3, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y luego la antiderivada del coseno es el seno positivo más el seno de x. Y ahora sí le pongo más la constante. ¿Qué se puede simplificar? 2 y un cuarto. ¿Cuánto nos va a dar 2 y un cuarto? Un medio de x a la cuarta potencia más 3 y un tercio es 1 y va a quedar x cúbica más el seno de x más la constante. Y esa es la antiderivada aplicando las fórmulas. De hecho, esto es como se empezó a hacer lo que posteriormente se llamó integral. Más adelante vamos a ir viendo cómo es que las antiderivadas tienen mucha similitud con las integrales. De hecho, hay un teorema muy importante en el cálculo que se llama el teorema fundamental del cálculo, que nos permite ver esa similitud, porque aquí estamos antiderivando. Más adelante vamos a llevar el proceso para ver cómo es que se llegó a lo que en cálculo se conoce como integral, y nos vamos a dar cuenta que esa integral con las antiderivadas son lo mismo, y es lo que unió al cálculo diferencial con el cálculo integral. Entonces ahorita no estamos integrando, estamos antiderivando. ¿Se entiende? Estamos antiderivando. Bien. Entonces vamos a ver qué más encontramos en las notas. Aquí está el tema que vimos. Dice, hemos estudiado problemas planteados de la siguiente manera. Dada una función, determinar su derivada, f' de x. Sin embargo, en las matemáticas y en sus aplicaciones aparecen muchos problemas en donde lo que se busca resolver es lo inverso a la derivada. Es decir, dada una derivada, que es f' de x, determina la función. ¿Sí? Es el proceso inverso, pues. Bueno, dice, dada una función f, hallar otra función a la que le vamos a llamar f mayúscula, de tal manera que si derivas f mayúscula, vas a llegar a la función. Es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Les digo, me dan una función y yo encuentro su antiderivada. ¿Cómo compruebo que es su antiderivada? Derivando. Y vuelvo a la función, pues. Dice, si la función f existe, le llamaremos antiderivada de f. Y aquí viene la definición. Una función f se denomina antiderivada de f en un intervalo i si al derivar la antiderivada obtienes como resultado la función inicial. En ese mismo intervalo i. A las antiderivadas también les llamaremos funciones primitivas. Al proceso de encontrar una antiderivada le llamamos antiderivación. La frase f de x es una antiderivada de f de x significa lo mismo que f es una antiderivada de f. Y vienen los ejemplos. ¿Vale? Los ejemplos.
Aquí tenemos 6x al cuadrado, dice hallar su antiderivada. Bueno, para hallar la antiderivada, dice, necesitamos hallar una función que al derivarla nos dé como resultado 6x cuadrado. ¿Cuál es esa función que al derivarla nos da como resultado 6x al cuadrado? Dice, para resolver este ejemplo, partiremos del hecho de que para obtener el exponente 2, a partir de su derivada, dicho 2 tiene que provenir de un exponente 3. ¿Están de acuerdo? O sea que ese 2 proviene de un 3. El coeficiente 6 es el resultado de haber multiplicado ese 3 con otro número que se desconoce. Es decir, 3 multiplicado por un cierto número nos tiene que dar 6. ¿Quién es ese número? Este que está multiplicando pasa dividiendo y quedaría 6 tercios. Esto es igual a 2. Entonces, su antiderivada nos queda como 2x al cubo. Ya que f' de x es igual a 6x cuadrada más f de x. Y luego más abajito, ya se menciona lo de la constante. Miren, aquí nos habla de la antiderivada de x al cuadrado es un tercio de x cúbica. Pero también su antiderivada es un tercio de x cúbica más 1. O un tercio de x cúbica más 2. O más 3. Entonces, quien representa de manera general a las constantes es más la letra C. Y ahí viene un teorema, dice, si f es una antiderivada de f en un intervalo i, la antiderivada más general de f en i, f de x más c, en donde c es una constante arbitraria. Eso viene en las notas, ¿de acuerdo? Bien, y aquí vienen algunos ejemplos que hicimos. Esos son más simples de los que hicimos. X cuadrada, x cúbica, 5x cúbica, x cuadrada más x cúbica, x a la menos 3. Nosotros vimos otros ejemplos adicionales. Y ya vienen las reglas de antiderivación y ya vienen los ejercicios. Vienen 2 bloques, ¿verdad? Que son los que tenemos que resolver. Por ejemplo, pues dice aquí, determina la antiderivada más general de cada una de las siguientes funciones. Puedes comprobar tu respuesta mediante derivación. Entonces, ¿a esta qué fórmula le vamos a aplicar? La de la potencia, ¿no? Si no se la han aprendido, pues la escribimos. De x a la n más 1, más la constante. O bien, x a la n más 1 sobre de n más 1 más la constante. ¿Están de acuerdo? Bueno. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Ustedes van a poner aquí f mayúscula de x es igual y aplicar la fórmula. Identificar quién es n. ¿Quién es n? 5. Entonces voy a escribir 4, porque aquí están 4. Y luego 1 sobre de 5 más 1. Los que ya tengan más habilidad en esto, pues ya directamente le van a poner 6, ¿no? Bueno, pero si lo quieren hacer paso a paso, también es correcto. 1 sobre de 5 más 1. De x a la 5 más 1. Más la constante. ¿De acuerdo? Entonces simplificamos. ¿Cuánto quedaría simplificado? 4 y 1 sobre de 5 más 1. 4, 5. Y más simplificado, 2 tercios. 2 tercios de x a la sexta potencia más la constante. Y ya está antiderivada la expresión número 1. ¿Se entiende? Ya está antiderivada la expresión número 1. Entonces, la expresión número 2 es igual, nada más que tiene más elementos. Por cierto, voy a aprovechar aquí para la del menos 5. ¿Sí? Que es un número solito. Acuérdense ustedes que si nos lo queremos imaginar con la x, en realidad, ¿cuánto tiene ahí de x? X a la 0. X a la 0. Aquí tendría una x a la 0.
Entonces, imaginen que nos piden obtener la antiderivada de la función 5, nada más. Pero nosotros nos lo imaginamos como 5 por x a la 0. Porque, ¿cuánto es x a la 0? 1. Y todo número está multiplicado por 1, por una propiedad de los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, si le aplicamos a esta la fórmula para obtener la antiderivada, ¿qué nos quedaría? 5 y luego 1 sobre 0 más 1. ¿Están de acuerdo? Y luego x a la 0 más 1 más la constante. ¿Sí? ¿Están grabando? Entonces, ahora esto va a ser igual a esto simplificado, ¿cuánto va a ser? 1 por 5, 5. Y x más la constante. Entonces, la derivada de 5x, perdón, la derivada de 5 es 5x. ¿Cuál será la derivada de 6? 6x. ¿Y la derivada de 7? ¿Y la derivada de un medio? Un medio de x. ¿Y la derivada de pi? Pi x. ¿Sabes? Pi x. Entonces, cuando sea una constante, si se lo quieren aprender de memoria, está bien. Nada más le ponen la constante y la x. Pero ¿de dónde sale esto? De un razonamiento más o menos como este. ¿Se entiende? Porque todo número está elevado, perdón, todo número está multiplicado por 1 y el 1 se puede expresar como x a la 0 para que se ajuste a la fórmula. ¿Se entiende? Y de esa manera pues ya saben qué hacer cuando aparezcan las constantes. Entonces aquí va a ser 5x, aquí va a ser 17x, aquí va a ser nada más x, bueno, menos x. Y nada más. Ahora, ¿y qué pasa con las raíces? ¿No? ¿Qué pasa cuando lleguemos a números irracionales? O a expresiones que contengan valores irracionales. Pues las raíces también se pueden expresar como potencia. Eso también hacíamos en las derivadas. Entonces, esto lo podemos reescribir. Antes de antiderivarlo, lo reescribimos. ¿Cómo quedaría reescrito esto? X a la 1 medio más x a la 1 tercio. Y a esta ya le aplican la fórmula de antiderivación. ¿Se entiende? ¿Sale? Ahora, ¿esta cómo quedaría reescrita? Aquí dice la raíz cúbica de x al cuadrado. Va a ser x a la 2 tercios. Entonces aquí lo que va a contar es que sepan ustedes escribir una raíz en forma de potencia. Y para eso tenemos ahí un formulario en las leyes de los exponentes y radicales que nos dice cómo hacer eso. ¿Entiendes? Bueno, ahora aquí vienen los inversos. También estos se pueden convertir en potencia. Por ejemplo, acá dice 1 sobre x al cuadrado. ¿Cómo escribimos esto? Esto se escribe como x a la menos 2. ¿Vale? Y acá tenemos 6 sobre x a la quinta. ¿Cómo lo vamos a reescribir? 6 por x a la menos 5. ¿Sí? Todas estas las hemos transformado a potencias. Y al ser transformadas a potencias ya se les puede aplicar la fórmula de la potencia en las antiderivadas. Una actividad o la actividad que van a entregar es resolver un cierto número de estos. Yo les voy a indicar cuántos, ¿no? Si estuviéramos en una situación normal, pues les diría todas, ¿no? Pero ahorita por la cuestión en la que estamos, a lo mejor elija yo algunas, pero también va a contar que haga todas, ¿verdad? Que no es muy difícil, nada más hay que revisar los procedimientos y ya. ¿Sale? ¿Algún comentario hasta acá, hombre?
¿no? Bueno, ¿Qué pasa si, ajá. por ejemplo, está 1 sobre 5x de 2 o 5x cúbica? Así, ¿no? Ajá. 5x cúbica. Ah, bueno, entonces le aplicamos lo siguiente, mira, va a ser 1, perdón, va a ser, esto es un inverso. ¿El inverso qué significa? Ah, bueno, que aquí esto, todo esto lo vamos a expresar a la menos 1. ¿Sí? Entonces va a ser 5 por x al cubo a la menos 1. ¿Sale? A la menos 1. Y ya le aplicamos la fórmula de la potencia, nada más. ¿De acuerdo? Ahora, acuérdate que en un exponente, o en la ley de los exponentes, dice que el exponente le afecta a cada uno. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión si a cada uno le afecta el exponente? Aquí quedaría 5 a la menos 1 y acá quedaría x a la menos 3, porque este con este se multiplica. ¿Sale? Y esto equivale a 1/5 de x a la menos 3. ¿Estás de acuerdo? Que esto lo hubiéramos podido separar desde acá. Por ejemplo, esto equivale a 1/5, que es este con este, y luego 1 sobre x a la 3, y ya este lo conviertes a la x a la menos 3, y nos queda de todas maneras igual. Entonces el asunto ahí está en aplicarle reglas algebraicas, reglas aritméticas, para transformar la expresión a una forma que me sea más fácil de antiderivar. ¿Sale, jóvenes? Bueno, en la próxima clase vamos a ver un tema que se llama ecuaciones diferenciales. Es la aplicación de lo que estamos viendo ahorita. Hay que antiderivar para poder resolver una ecuación diferencial. ¿Sale? Hay que antiderivar para saber resolver una ecuación diferencial. Entonces, lo primero es ir practicando las antiderivadas para poder entender bien las ecuaciones diferenciales.